En primer término voy a presentarme. Les doy las buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. En esa capacidad de que estoy organizando este seminario. Una de las actividades del centro es el análisis o es el ciclo de análisis de coyuntura que está coordinado por Guillermo Laborda. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión, el entrevistado será Ricardo Arriazu. El tema es la economía mundial en pandemia, Argentina y vaca muerta, que será dividido en 4 subtemas. El primero, podríamos definirlo así: tras 9 meses de pandemia, preguntamos si pasó lo peor en la economía mundial. El segundo, preguntamos en qué estado se encuentra la economía norteamericana, si da lo mismo Trump que Biden en lo económico. En tercer lugar, preguntamos si la batalla entre China y Estados Unidos, que ya lleva varios años, ¿no? La pregunta es cuánto más puede escalar. Y por fin, en cuarto lugar, el lema es la Argentina, sus problemas internos y los importados, un panorama para el año 2021. Ricardo Arriazu nació en Tucumán, cursó la escuela primaria y la secundaria en Salta, ciudad. Se recibió de contador público nacional en la Universidad Nacional de Tucumán y completó el recordado programa Cuyo, una maestría en economía dirigida por profesores de la Universidad de Chicago. Recuerdo que eran Harberger y Yastad, a quienes luego yo conocí, y dictada en la Universidad de Cuyo a principios de la década de 1960. Después de esta experiencia viajó a Estados Unidos y cursó el doctorado en economía en la Universidad de Minnesota. En la década de 1970 fue primero miembro del directorio del Fondo Monetario Internacional y luego asesor de la presidencia del Banco Central de la República Argentina. A principios de la década de 1980 se convirtió en consultor full-time de bancos y empresas. También es profesor de la Universidad Católica Argentina y autor de libros y artículos. Guillermo Laborda se recibió licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y de máster en Economía en la Universidad del SEMA. Fue secretario de redacción de ámbito financiero durante 25 años. En la actualidad colabora con este centro de economía aplicada y es periodista de radio y televisión. Ahora yo debería cederle la palabra a Willy Laborda para que él inicie el reportaje, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de reconocer la admiración que muchos sentimos por la brillante carrera profesional de Ricardo Arriazu. Por tanto, me voy a tomar un par de minutos nada más para reseñarla o para decir por qué pienso que es una carrera brillante y de las más destacadas. Tenemos en el país macroeconomistas prácticos y macroeconomistas teóricos. Creo que Ricardo es el mejor macroeconomista argentino. Y puedo dar 3 ejemplos de lo que aprendí gracias a conversaciones ocasionales con él. Primero, en noviembre de 1989, entre los 2 picos de la hiperinflación, mientras caminábamos por una avenida de Montevideo, le manifesté mis dudas respecto de que el tipo de cambio fijo fuera el régimen cambiario apropiado en medio de tanta incertidumbre. Me contestó de inmediato que justamente esa volatilidad era lo que hacía especialmente aconsejable el tipo de cambio fijo. Esta respuesta, quizá técnica para la mayoría, marcó un antes y un después en mi enfoque del problema monetario argentino. Segundo, en enero de 1990, después del anuncio del plan Bonex, me lo crucé en una oficina. Había un rebrote de la inflación y una nueva corrida contra el peso. Como hasta el mes anterior, aproximadamente,
2/3 de la emisión monetaria tenía como destino cubrir el déficit fiscal del Banco Central, yo había llegado a la conclusión de que el cierre de esa canilla de emisión iba a provocar una fuerte reducción de la tasa esperada de inflación, una consecuente y fuerte remonetización e incluso habría la posibilidad de un periodo de deflación. Al cruzármelo le manifesté entonces mi desconcierto entre lo que yo esperaba y lo que yo observaba. Me contestó que no se podía esperar otra cosa de la incertidumbre que había creado el plan Bonnet. Recuerden que el plan consistió en la transformación compulsiva de depósitos en australes a 1, 2 y 3 meses de plazo en un bono en dólares a 10 años de plazo. O sea, de nuevo un shock a la certidumbre y una conmoción de la velocidad de circulación, como en el caso anterior. Tercero, alguna vez conversamos, él y yo, sobre el origen del ciclo económico. Por esto entiendo la sucesión de recesión, reactivación, recesión y así sucesivamente. Ricardo piensa que el origen del ciclo económico es el volumen del crédito bancario. A principios de 2008, esto se puso en práctica, esa predicción, ¿no? Fue un test para ver si funcionaba o no. Allá por marzo del año 2008, quizás, no recuerdo bien el mes, pero era a principios de 2008, en un evento realizado en el Salón del Hotel Alvear, él formaba parte de un panel sobre la coyuntura económica internacional. Se olía en el aire la gran recesión que poco después la caída de Lehman Brothers iba a provocar. El moderador le preguntó cómo veía la situación. Ricardo respondió que le llamaba la atención que el volumen nominal del crédito bancario de Estados Unidos se hubiera congelado en diciembre del año 2007, o sea, unos meses antes. Bueno, listo. Para mí fue suficiente. Suficiente como predicción económica y suficiente como muestra de su agudeza profesional. A continuación, ahora sí, Willy y Ricardo conversarán por espacio de 40 a 50 minutos. Después Ricardo va a contestar algunas preguntas del público y la sesión esperamos que termine alrededor de las 18:15. Adelante, Willy. Bueno, un gusto. Gracias, profesor Ávila, por la introducción. Y también un gusto estar con Ricardo Arreazu, una de las personas que uno recién hablábamos, ¿no? Que cuando lo ve en algún medio o que a uno le gustaría que estuviera más presente porque le gusta a uno escucharlo, o lo ve en algún artículo, es como que frena, para y pone atención en lo que escribió Ricardo Arreazu. Así que más que un honor estar aquí coordinando este evento. Bueno, para aprovecharlo y sacarle el jugo a pleno a Ricardo, primera pregunta está relacionada con la pandemia, ¿no? Hoy salió justo el dato en China de que había crecido la economía, creo que era 4,9% interanual en el tercer trimestre, y daba la sensación que por lo menos para China ya pasó lo peor. ¿Se puede decir eso? En realidad, digamos, uno podría decir que sí, pero vamos a ponerlo en un contexto. Esta pandemia es el mayor drama que tuvo la humanidad en siglos. Hay que remontarse a la mal llamada gripe española, pero la gripe española, como fue justo cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, no hubo el confinamiento que hubo en esta. Y por lo tanto el impacto económico fue distinto. Hay que remontarse a la peste negra. Y la peste negra lo que hizo es rompió todas las instituciones, esposo contra esposa, padre contra hijo, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Se acabó el sistema feudal. Directamente el tejido social cambió completamente hasta que apareció el Renacimiento. En esta oportunidad, la gente tiene más conocimiento y como no hay vacuna, la manera obvia de tratar de impedir la diseminación
es el distanciamiento, cuyo caso extremo es el confinamiento. Pero el distanciamiento destruye la base de la economía moderna, que es el intercambio y la especialización. Entonces, yo, lástima que no puedo mostrarle, pero cuando uno mira un índice que publica Oxford diariamente sobre el grado de dureza del confinamiento y lo compara con la variación del PBI, es una correlación perfecta. Lo que esto, digamos, dice básicamente es que hay un impacto inmediato de caída del PBI mundial de aproximadamente 30% en todos los países que aplicaron, digamos, este tipo de impacto. Ustedes dirán, pero las proyecciones son mucho más bajas, y esperen un poquito. Pero luego hay 4 etapas más. La segunda etapa es que la gente por miedo vende todo lo que considera activo de riesgo. En los países desarrollados vendió las acciones que cayeron 32%. Ustedes recuerden de que, digamos, la capitalización mundial es casi un PBI mundial, o sea que hubo una caída de riqueza del 30%. Y luego de eso están que los países emergentes venden acciones y bonos. La tercera etapa es que el dinero que vendieron en los países emergentes se va de los países emergentes. Entonces devalúa las monedas de los países emergentes, 10% en el caso promedio de los emergentes sacando China, 35% en América Latina, y entra a los países considerados un seguro, Estados Unidos, que aprecian su moneda. La cuarta etapa es que los precios de las materias primas tienen 2 componentes. Un componente, como se cotizan en dólares, qué le pasa al dólar en el mundo, y el otro componente, digamos, es qué le pasa a cada mercado. Yo cuando, digamos, Jorge estaba hablando de cosas del pasado, creía que iba a recordar el famoso debate con Blecher, donde todo el mundo decía que la suba del precio de las materias primas era por China, y yo decía, no, es por la devaluación del dólar. Es una burbuja que va a caer, digamos, en aquel momento. Entonces, la cuarta etapa es que caen los precios de las materias primas. Y la quinta etapa es que por problemas de transporte, efectos riqueza y lamentablemente por ideología, lo que hacen es ponen restricciones y cae el comercio internacional. Ahora, da la casualidad que cuando se da vuelta la pandemia, esto da exactamente la vuelta al revés. Comienza a crecer la economía, comienzan a subir los precios de los bonos y las acciones, se devalúa el dólar frente a otras monedas, suben los precios de las materias primas y aumenta el comercio internacional. ¿Dónde estamos en este momento? Y básicamente cuando ustedes miran la producción industrial de los principales países, se dan cuenta que la caída mensual dura 1 mes y medio a 2 meses. Y después comienza levemente a recuperarse a medida que se afloja el confinamiento, ya sea por acciones legales de los gobiernos o porque la gente se hartó. En este momento, el único país que tiene producción por encima del mismo mes del año pasado es China. Pero recuerden que China tuvo el problema en el primer trimestre. Los otros lo tuvieron en el segundo. Pero cuando se miran ventas minoristas, ya China, Estados Unidos y Europa están con ventas minoristas más grandes que la del año anterior. Alguien me dirá, en la gripe española hubo una segunda ola. Y en este momento, el viernes pasado, fue el día de mayor cantidad de casos de contagio en el mundo, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Argentina. ¿No estamos en una segunda onda? Bueno, lo que hay que ver es qué le está pasando a la tasa de letalidad. La tasa de letalidad bajó del 7% al 2,7% a nivel mundial. Esto implica básicamente 3 posibles explicaciones. La primera es que el virus tenga menos carga viral. Algunos italianos dijeron eso, yo creo poco en eso. La segunda es que aprendimos a... Digamos, nunca se descubrió una vacuna contra el SIDA, y sin embargo hoy en día el SIDA no ocupa las primeras páginas y hay pocas muertes, porque el mundo aprendió, digamos, a cómo manejar la enfermedad. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Y lo tercero es que antiguamente decíamos casos a los que tenían síntomas graves.
Claro, ahí la tasa de mortalidad era enorme. Pero todo lo que era asintomático, que se calcula que es 80% síntomas leves, eso ni se consideraba. Como ahora se está testeando, están comenzando a aparecer casos que antes no aparecían. Entonces hay gente que dice que en lugar de 40 millones de contagiados en el mundo hay entre 400 a 700. Y entonces cuando uno comienza, como hay mucho menos discrepancia en la tasa de mortandad, uno comienza con el tema de realmente cuál es la tasa de letalidad verdadera, y es menor del 1%, y claramente muy diferenciada entre personas de más de 60, 70 años y personas jóvenes. Eso lo que indica es que hay mecanismos, y yo siempre dije, ahora las mejores mentes están trabajando en cómo hacer un sistema inteligente que minimice los costos y las muertes y el sufrimiento de la salud pública y de la economía, porque la economía también causa sufrimientos y muertes. Entonces, cuando me preguntan la doble, digamos, ahora con el rebote, sí, va a haber rebote, pero yo creo que no va a afectar tanto a la economía como el primero. Entonces, digamos, el fondo acaba de publicar sin rebote tasas de crecimiento para el año que viene cercanas al 5%. ¿Ok? Digamos, yo creo que claramente, digamos, la economía poco a poco se va a comenzar a recuperar, aunque todavía no haya vacuna. Ricardo, Estados Unidos, en este contexto, obviamente otro de los grandes motores de la economía mundial, ¿cómo lo ve? ¿Cómo afecta la elección próxima, el 3 de noviembre, Biden-Trump? ¿Es lo mismo en lo económico Biden que Trump? Bueno, primero vamos a eso de que Estados Unidos es, digamos, uno de los motores de la economía mundial. Uno de los grandes problemas del mundo es el envejecimiento. El envejecimiento afecta a la oferta laboral, pero afecta a la tasa de ahorro, afecta a la tasa de inversión, afecta a un montón de variables. En este momento se estima que la tasa sustentable de crecimiento de Estados Unidos no puede superar el 2%. Eso es estimación del propio Congreso de Estados Unidos y es lo que me dan los números a mí. Se estima que Europa no puede crecer a más del 1,1%. Y se estima que Japón no puede crecer a más del 0,5%. Obviamente, hay veces que puede haber grandes cambios tecnológicos que cambien esto, pero no se ve, digamos, en Estados Unidos esto que estamos creciendo al 5%. Estados Unidos lo que hizo es venir recuperándose y comenzó a actuar económicamente en forma populista. El déficit fiscal de Estados Unidos antes de esta crisis había subido al 4,5% del producto. Y el déficit en cuenta corriente había subido a más del 3,5% del producto. Es decir, que es un país que está viviendo por encima de sus medios y gastando de más. Segunda etapa, en Estados Unidos, la grieta es tan grande como acá. Escuchar a CNN o Fox es lo mismo que escuchar a TN y C5N. Sí, digamos, sí. Exactamente lo mismo. Sí. Ayer, digamos, esta mañana estaban con este político ruso que fue envenenado y CNN decía, dice que Trump tendría que haber salido a denunciar a Putin. Luego pusieron el video. Lo que el tipo decía, es llamativo que los grandes líderes del mundo no hayan advertido, digamos, este tema y hayan protestado, incluyendo a los Estados Unidos. Es una diferencia importante. Dentro de Estados Unidos, el Partido Republicano está dividido como mínimo en 5 partes. Están los del Tea Party, o sea, claramente liberal. Están los de el establishment, digamos, de armamento. Están los ultras religiosos y Trump, que es populista. Yo siempre dije, Trump es un argentino gobernando Estados Unidos. ¿Qué hizo Trump? Vio que con todos los cambios estructurales en Estados Unidos había ganadores y perdedores. Los ganadores básicamente son 100 millones de empleos nuevos en nuevas actividades en las costas. Pero las viejas comunidades mineras e industriales, en un país que ya no es minero ni industrial ni va a volver a serlo, son perdedores. Entonces, ¿qué hizo Trump? Le dijo,
la culpa es del comercio desigual, es de China y de México. Justo. Razón culpable, automáticamente salió, digamos, todo el mundo a alabar. Los demócratas también están divididos. Digamos, Sanders, digamos, claramente de izquierda, pero Wade es más de izquierda, y en este momento están todos los que están viendo en realidad si Kamala, porque creen que, digamos, de que Biden está viejito y que no va a durar, entonces lo que están viendo es quién es Kamala. Entonces, para resumir, un país dividido con alto contenido de populismo y que en el corto plazo, digamos, todo el mundo, Wall Street en particular, cree de que Trump fue maravilloso porque hizo subir los precios de las acciones. O sea, la economía ya venía recuperando y lo único que hizo Trump es bajar impuestos, que entre paréntesis no fue a financiar inversión, sino fue básicamente, digamos, a invertir en Wall Street, porque hubo un problema de distribución del ingreso en el medio. Pero como Wall Street cree que es Trump, claramente, y tiene desconfianza en Kamala, digamos, claramente, digamos, si gana Biden, digamos, Wall Street va a sufrir. Ahora, Estados Unidos tarde o temprano iba a tener que hacer un ajuste. El ajuste, digamos, es que está viviendo por encima de sus medios. Pequeño comentario adicional. Cuando encuentra al culpable, en realidad lo que hace es tomar todos los países con los cuales tiene déficit comercial. Ustedes saben que la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. No tiene nada que ver con ser competitivo o no ser competitivo. Si yo gasto de más, tengo déficit. Si gasto de menos, tengo superávit. Estados Unidos desde el año 80 viene gastando de más, tiene déficit. Pero al mismo tiempo, lo que nos enseña la economía es la especialización. Y al mismo tiempo yo puedo tener déficit con uno y superávit con otro. Estados Unidos comenzó con México, China, pero luego se metió con la Unión Europea, luego se metió con Canadá, con la industria automotriz de Europa, o sea, con todo lo que tiene déficit. Bueno, esa es una visión mercantilista. Y lo que hizo es que caiga el comercio internacional. No mejoró su sector externo. Digamos, cualquiera le podría mandar los números argentinos para mostrarle, digamos, que el proteccionismo no mejora los números externos. ¿Ok? El proteccionismo lo único que hace es bajar el comercio. Si importo menos, exporto menos, porque hay una identidad contable, que la cuenta corriente es la contraparte de la cuenta capital. En la cuenta capital, si importo menos, exporto menos. Y los datos argentinos lo muestran clarísimo. Bueno, él esa no la aprendió todavía. Y entonces generó presiones y conflictos con casi todos los países. ¿Mejoró con alguien? Con China. ¿Con quién empeoró? Con el resto. Que lo obvio que diría, digamos, economía es, digamos, básica. El enfoque absorción, digamos, diría eso automáticamente. Entonces, la respuesta es sí, los mercados van a ser afectados. Cuando Trump dice quiero tasas negativas, no entiende por qué algunos países tienen tasas negativas. No es que tengan tasas negativas porque quieren. Los únicos países que tienen tasas negativas son los que tienen superávit en cuenta corriente y superávit fiscal. Superávit en cuenta corriente significa que gasto de menos, por lo tanto tengo ahorro. Superávit fiscal, no tengo a quién prestarle. Resultado es que directamente entonces le digo a la gente, si vos querés que yo te cuide la plata, pagame para que te cuide la plata. Estados Unidos tiene déficit en cuenta corriente y déficit fiscal. Jamás en la vida puede tener tasas negativas nominales. Y en ese sentido, Ricardo, ¿cómo se imagina? Porque todo indica que hoy, digamos, difícil las encuestas predecir, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos por la particular del sistema electoral, pero ¿qué podríamos imaginarnos con un Biden presidente? A ver, Biden presidente claramente es más moderado. Digamos, también hay que mirar en la historia de Estados Unidos, aunque parezca mentira, digamos, se supone que los demócratas son los populistas, pero siempre tienen mejor cuentas fiscales. Los republicanos, digamos, se supone que son los ortodoxos y siempre tuvieron peor cuentas fiscales. Entonces es un problema más de ideología que de otra cosa. Es cierto que uno es más
digamos, pro dar subsidio y protección, y el otro es más, digamos, de más libre comercio, baja impuesto y cosas por el estilo. Entonces, digamos, en este momento se calcula que hay 9 a 10 puntos de diferencia en las encuestas. Eso no me dice nada justamente por el sistema electoral de Estados Unidos. Pero lo más importante es que ya hubo 20 millones de votos hechos por anticipado, porque pueden votar por anticipado, digamos, y al mismo tiempo la cantidad de inscriptos que nunca votaron antes, recuerden que el voto es voluntario, es muy grande. Entonces, hay que esperar el rally final. Digamos, Estados Unidos, ustedes habrán visto que el otro día quisieron secuestrar a una gobernadora. Sí. Un grupo de supremacistas bancos. Sí. Pero por el otro lado, cuando ustedes ven los primeros actos, digamos, en Minneapolis, la ciudad donde yo estudié, digamos, el primer día ya estaba Antifa con carteles desfinancian a la policía, den todo, digamos, claramente organizado. Entonces esa división se ve de ambos lugares. Digamos, y claramente el corazón de Estados Unidos, el perdedor, ese va a votar por Trump. Y todos los líos, digamos, los rayos, la quema y cosas por el estilo, digamos, no ayudan. Lo que va muy en contra de Trump es el manejo de la pandemia. Sí, seguro. Ricardo, para ir bajando ya a temas más locales, podemos hacer una escala con el yuan. Mucho se habla del swap de monedas con China, la yuanización. ¿Ve que va a ir creciendo a nivel mundial, le digo? Digamos, el interés chino, digamos, por imponer su moneda en el mundo? A ver, el primero que escribió algo sobre eso fue Lin Piao, el viejo, digamos, ministro de Defensa digamos, de Mao, que escribió un artículo en el año 71 que se llamaba Hail the Renminbi, one of the few more stable currencies in the world. ¿Ok? Digamos, risueño. Acá en realidad lo que está muy por detrás de todo esto es el cambio de la potencia dominante. Yo recién le decía, te voy a mostrar un libro. Recomiendo leer este libro, porque este es el tema que a mí más me tiene preocupado. De los últimos 16 cambios de potencia dominante, 12 fueron mediante la guerra. Esta vez es muy difícil porque claramente hay armas atómicas. Pero el conflicto y los errores son grandes. La trampa, digamos, de Tucídides, que es básicamente por qué los países en esta situación entran en guerra, digamos, tiene que ver con, digamos, el hecho de que la potencia dominante, cuando ve que viene un ascendente, no le gusta y no le quiere dar lugar al ascendente. Por ejemplo, China quería entrar al BID y no lo dejaron. ¿Qué hizo China? Armó su propio banco mucho más grande que el BID. ¿Okay? Bueno, esos son errores. El tema de las islas del sur, digamos, del mar de China, digamos, sí. Esto que China la está armando como si fuera, digamos, portaaviones en el medio del mar, esos son casos complicados. Ahora, ustedes recuerden, Estados Unidos tiene un PBI en moneda de la nuestra de unos 21, 22 billones de dólares. China tiene a dólares corrientes 17, pero tiene a dólares de poder de compra constante 27. Ya lo pasó. El partido, digamos, chino puso como meta que para el año 49 China tenga el mismo ingreso per cápita que Estados Unidos. Con una población 4 veces más grande, con un ejército mucho más grande, ustedes se dan cuenta lo que esto significa. Todos los cálculos que yo hice es que China, digamos, va a ir bajando la tasa de crecimiento, pero al 5%. Pero comparado con 2 con Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que son 3 puntos, digamos, por año, al mismo tiempo de que, digamos, el PBI nominal va creciendo. Al día de hoy, Estados Unidos tiene una gran diferencia tecnológica y armamentista. Pero esa diferencia está bajando. China quiere comenzar a hacer toda la influencia en el resto del mundo. En Argentina, las represas en el sur,
quiere hacer una planta atómica, la famosa, digamos, estación que tiene el Neuquén, y el swap. Vamos al swap. El swap en realidad es un pedido argentino para conseguir financiamiento, pero los chinos, que no son tontos, de entrada le dijeron, no, solamente para necesidades comerciales. Por supuesto, nadie va a usar el yuan en esa situación, pero en los últimos días se abrió el ROFEX en Rosario y es parte del mecanismo del gobierno para tratar de conseguir algo de liquidez, ya que se está quedando sin reservas líquidas. Y como Argentina importa unos 700 millones de dólares por mes con China, si solamente se centrara en China y pagara todo, digamos, en yuanes, eso sería equivalente a recibir 700 millones de dólares por mes. Las experiencias, digamos, China lo que trata de hacer es comprar materias primas en todos lados. Por ejemplo, una de las grandes compañías cerealeras del mundo y Argentina, pero en realidad, digamos, lo que hizo, le dijo, no, ustedes vienen acá, no es que te vamos a comprar soja, ustedes vienen acá, digamos, a China a mejorar los rendimientos y la producción y cosas por el estilo. Nosotros le vendíamos mucho, digamos, aceite y dijeron, no, espera, digamos, vendeme por otro, digamos, yo lo muelo. Entonces, en todo ese contexto, la experiencia en África no fue buena para China. No los quieren demasiado, son, digamos, bien prepotentes. En consecuencia, digamos, eso de alguna manera para. Pero un país que crece a ese ritmo, con esa tasa de crecimiento, digamos, yo mejor comienzo a pensar cómo me hago amigo, ¿ok? Y no enemigo. Ricardo, y uno de los temas que usted ha estudiado profundamente y hemos visto algunas de sus presentaciones en La Nación Más es Vaca Muerta. ¿En qué estado se halla hoy el proyecto de Vaca Muerta? ¿Qué perspectivas tenemos a futuro en función de todo lo que estuvimos hablando? Ok. Digamos, en el 2013, la EIA publicó estimaciones de la cantidad de recursos que existen en Vaca Muerta. Teníamos los segundos más grandes del mundo de gas no convencional y los cuartos más grandes del mundo de petróleo. Y para Argentina, digamos, esos valores eran casi 400 años de consumo, digamos, y era como porcentaje del PBI mucho más grande que lo que era Noruega, digamos, que fue el caso del éxito. Entonces ahí uno tenía que contestar tres preguntas. ¿Existen realmente los recursos? La respuesta es sí. Hay más que lo que se decía. La segunda pregunta es, ¿somos competitivos? No éramos. Después nos hicimos competitivos en un gran proceso de aprendizaje. Digamos, es notable, digamos, cómo mejoró la productividad argentina y se producía petróleo a menos de $40 el barril y gas a menos de $3 el billón de BTU. Lo tercero es, bueno, lo podemos explotar. Tenemos los recursos. ¿A qué velocidad lo estamos explotando? Pues el problema es que a esta velocidad que lo estábamos explotando íbamos a tardar más de 100 años, cuando todo el mundo sabe que en el mundo, digamos, están tratando de cambiar la matriz energética y el petróleo y el gas tendrá 20, 30 años de ventana. Entonces nosotros tenemos que aprovecharlo. Uno de los problemas es que nosotros tenemos más gas. El gas no es un commodity. Petróleo me sobra, lo pongo en un barril, lo exporto. Gas puedo exportar nada más que a los vecinos y si no tengo que licuarlo. Y licuarlo toma bastante tiempo y es caro y los mercados están en Asia. No importa, ese era el gran potencial argentino, más aumentar la producción de fertilizantes, digamos que te aumentaría la producción agrícola, etcétera, etcétera. El problema es que como toda inversión, la inversión se canaliza en función de la tasa esperada de retorno ajustada por riesgo. Entonces, hasta el año pasado, el problema era la tasa de descuento usado en evaluación del proyecto, casi 20%. Entonces, estábamos ahí en el borde. En un instante, congelamos el precio del gas porque congelamos tarifa y subió el riesgo país.
automáticamente nos volvimos no rentables, no competitivos. Comenzó a caer la cantidad de fracturas, que es con lo que se saca lo no convencional. Habíamos llegado a 700, 800 fracturas mensuales. Comenzó a caer, en el mes de abril fracturamos 0. Promedio de los últimos 13 meses, 233. O sea, los recursos están ahí. Pero como siempre, como dicen los especialistas, de la superficie para abajo una maravilla. De la superficie para arriba estamos los argentinos. ¿Ok? Famosos por arruinar todos los potenciales. Ahora acaban de anunciar el plan gas. Entre países es absolutamente falso que cayó la producción de gas, pero no importa. Digamos, acaban de anunciar, digamos, el plan gas. La idea del plan gas es dar precio que haga rentable. El problema es que si el precio no lo pagan los consumidores, lo tiene que pagar, digamos, el Estado. Y si lo paga el Estado es más déficit fiscal, más emisión monetaria y más problema y por lo tanto más riesgo país y entonces tampoco me sirve. Han comenzado a subir las tarifas y dijeron que la van a subir a las tarifas. Eso va en la buena dirección. Vaca Muerta tiene un potencial brutal, digamos, pero, digamos, ustedes recuerden que si toman desde 1907 para acá, 85 años tuvimos déficit energético y somos importadores netos, a pesar de tener una enorme cantidad de recursos. El problema son nuestras ideas políticas, digamos, y la falta de realismo de cómo funciona la economía mundial. Justo hablaba con un empresario del sector la semana pasada, justo al momento de la presentación del plan gas que hiciera el gobierno en el sur, ahí con la presencia del presidente de la Nación, y me contaba que dudaba también del cumplimiento del precio, creo que era 2, algo dólares, no recuerdo bien el valor, pero decía que también la palabra, digamos, ha decaído tanto que tampoco, por más que surge ese valor, la desconfianza de las inversiones está, y me contaba también que no era solo del actual gobierno, sino también la gestión Macri, con Tecpetrol, no se cumplió tampoco al aumentar la producción Tecpetrol en Vaca Muerta, también le cayeron con más impuestos o más intervención oficial. O sea, digamos, es difícil cambiar esos antecedentes que tenemos, digamos, también. Yo me voy a hacer una pequeña propaganda, digamos, de la columna que escribí ayer, que se llama La base de la economía es la confianza. Claro. Hay una vieja frase de Mariano Grondona. Bueno, comienzo definiendo qué es confianza y qué son instituciones. Y es básicamente, digamos, la esperanza que alguien cumpla con su palabra. Eso es confianza. Claro. Mariano Grondona hace ya varias décadas dijo que la confianza tiene 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros. Mediano plazo muevo mis activos reales. Largo plazo muevo mi persona. Y lo mismo se da para ingresar o para salir. Nosotros pusimos en abril del 2018 un impuesto a los activos financieros, que no rindió absolutamente nada, pero provocó 1.000 millones de cambio en el portafolio y en la cuenta capital e hizo devaluar al peso 34% en 2 meses. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo las reglas del juego. Entonces, mientras no seamos capaces de dar confianza que las instituciones son estables y que vamos a cumplir con nuestra palabra y que el esquema es consistente, la gente entre el 2004 y el 2011 es espectacular. ¿Qué hicimos? Lo gastamos en consumo. Cuando llegó el momento que cayeron los precios internacionales, el consumo estaba en este nivel de acá arriba, digamos, y entonces necesariamente tenía que bajar como financiarlo. Bueno, y eso produjo una cantidad de problemas. Nosotros, digamos, hay muchas reformas estructurales que tenemos que hacer, pero hay que comenzar básicamente con cumplir las palabras, mantener las instituciones y dar confianza. Entrando ya a lo que es el actual momento de la Argentina,
Vamos. ¿Que se paró la? ¿Me escucha bien? Hola, hola. Vamos 10 meses de gestión de Alberto Fernández. Quería ver su opinión de estos 10 meses. Yo voy a tratar, digamos, de evitar opiniones personales. Digamos, lo que voy a tratar de hacer es decir, básicamente, Argentina tenía etapas de objetivo, que yo llamo cortísimo plazo, otra que llamo corto plazo y otra que llamo mediano plazo. Cortísimo plazo, Argentina tenía que hacer lo mismo que hicieron otros países, que es básicamente evitar el colapso social y la quiebra masiva de empresas. Digamos, colapso social es la peste negra. Todos los países hicieron exactamente lo mismo, con la única diferencia que Argentina no tenía reservas, no tenía moneda, no tenía credibilidad, no tenía acceso al crédito y por lo tanto tenía que emitir como único mecanismo. Quiero aclarar que la emisión argentina fue más baja que la de Estados Unidos. ¿Okay? Digamos, porcentualmente fue más baja que la de Estados Unidos. La única diferencia es que Argentina, como no tiene acceso al crédito, tenía que usar emisión monetaria. Y emite lo que la gente no quiere tener. Entonces eso genera una cantidad de impactos porque la primera etapa le doy al que perdió el ingreso, ahí no hay inflación. Eso vuelve al sistema porque el dinero no puede desaparecer. La gente quiere comprar dólares porque no confía en el peso. Hay un control de cambio. Entonces tiene que convencer a alguien que le venda los dólares a cambio de los pesos que se los va a vender a otro precio. Entonces, cuando la gente dice el verdadero tipo de cambio es el de arriba, no, ese es el tipo de cambio de pánico. Ese no es el verdadero tipo de cambio, pero es el que mide el pánico. Todas las hiperinflaciones en la Argentina son porque se escapó el tipo de cambio oficial, porque el gobierno se quedó sin reserva. Todas. Si no se escapa el tipo de cambio oficial, no hay hiperinflación. Por eso yo en el mes de marzo dije, por ahora no va a haber hiperinflación. Porque había reservas y porque había superávit externo. Pero ahora nos estamos quedando sin reserva. Entonces ahora, digamos, estamos jugando con cancha barrosa muy complicada. Entonces, cuando yo pongo el objetivo de cortísimo plazo, ¿cómo nos fue? ¿Hubo colapso social? No. Aumentó la delincuencia, pero no hubo colapso social. ¿Hubo hiperinflación? No. Más aún, para el estándar argentino bajó la inflación. Alguien me va a decir, pero están controlados los precios de tal cosa. No. Miren bien, bajó la inflación. En todas partes del mundo bajó. Pero perdieron reservas. ¿Cómo? Con control de cambio. Sí, la perdieron a través de transacciones del comercio exterior. Digamos, subió la brecha y tienen un enorme problema de confianza. Entonces, ¿cómo nos fue? Más o menos. La segunda etapa es básicamente cómo hago el rebote. En cuanto se afloja la pandemia, hay rebote. En Argentina hay rebote. Se paralizó, digamos, en el mes de julio y agosto. Septiembre fue más o menos bueno, digamos, para el estándar argentino. Pero el problema está en que uno quiere recuperación total usando capacidad ociosa. Entonces, hay gente que dice que aumente el gasto público. Eso no me garantiza que aumente, digamos, la actividad económica. Porque el aumento del gasto público me aumenta el déficit fiscal y eso me genera desconfianza y me genera salida de capitales, o sea, baja de gasto privado. En realidad, yo puedo tener una caída de actividad económica. Tiene que venir por aumento del gasto privado, por aumento de la confianza. Y el aumento de la confianza es que no me van a estafar. Y para eso requiero una cantidad de cosas para que la gente me crea. Mediano plazo, si yo quiero bajar la pobreza en digamos, al 10% en 20 años, tengo que duplicar la tasa de crecimiento. Para duplicar tengo que aumentar la inversión sin deterioro externo, o sea, bajando el consumo. Tengo que aumentar la productividad de la inversión, o sea, sacar todos los proyectos mágicos.
tengo que bajar el costo argentino, que no es un problema de tipo de cambio. El costo argentino es la carga tributaria, que tengo que bajarla, pero para eso tengo que bajar el gasto público para que no haya déficit fiscal. Es la carga financiera, que implica que tengo que dejar de estafar. Es la carga, digamos, laboral. Son las regulaciones. Y eso es lo que tiene que hacer Argentina. El problema está en que ese tema ni siquiera se discute en la Argentina porque es considerado políticamente incorrecto. Mi última pregunta, Ricardo, más, ¿cómo le puedo decir? Más estructural, si se quiere. Una vez, hablando hace muchos años ya, casi le diría 20 años, hablando con Pedro Pou, él me decía que si con la convertibilidad no fuimos capaces de dominar la presión política por el gasto público y la suba del gasto y todo eso, él veía, de vuelta, estamos hablando hace 20 años atrás, él veía muy difícil la situación argentina y lo incorregible que somos en ese sentido. Hablando también con Luciano Laspina, diputado, economista, él creo que hizo una nota que la publicó en Clarín. Él decía que había que poner, porque hemos probado ya la ley de responsabilidad fiscal y la violamos, hemos hecho varias promesas incumplidas. Y él proponía meterlo en la Constitución, una suerte de tope al gasto o metas de responsabilidad fiscal. Ahora, todo parece tan efímero y violable en la Argentina, ¿no? Es difícil, ¿no? Llegar a esa... El ministro Guzmán lo está diciendo ahora. Es muy difícil estructuralmente cambiar a la Argentina en ese sentido, ¿no? Bueno, primero lo conceptual y después lo práctico. Todos los economistas decimos que la inflación es un fenómeno monetario. Y en el largo plazo eso es absolutamente cierto. Básicamente porque, digamos, el aumento general de precios se da cuando hay un desequilibrio en la unidad de cuenta. Si el peso no fuera la unidad de cuenta, fueran los cigarrillos, lo que usted tiene que ver es el mercado de cigarrillos. Pero en el corto plazo es mucho más complicado que eso, porque la verdadera unidad de cuenta de Argentina es el dólar. Cuando el dólar se mueve, automáticamente se mueven todos los precios. Yo siempre digo, una devaluación bien hecha se traslada 90% a precio dentro de los 12 meses. Alguien me dice, no, pero mira el 2002, sí, mira las retenciones del 2002, digamos, para ver, digamos, cuál es el tipo de cambio efectivo. Una devaluación mal hecha se traslada 110% a precio dentro de 12 meses. ¿Okay? Bueno. Y el otro problema que tiene Argentina es lo que yo llamo la calecita de los precios relativos o la indexación. Todo el mundo aspira a tener el máximo precio relativo histórico, pero la suma de todas las aspiraciones da 3 veces el PBI. Por lo tanto, como la gente lo intenta, por definición, aumento de precio. Entonces alguien dice, bueno, pero si no hubiera dinero no habría aumento de precio. No, habría aumento de precio con caída de actividad. Si sos capaz de mantenerte 3 años de esa manera, luego, digamos, de eso te vas a arreglar. Pero en el corto plazo no estás en condiciones de aguantarla. La manera de verlo es así. Si uno mira el costo laboral unitario, que es el inverso del tipo de cambio real, en el año 2002 había caído 70% y estaba en el nivel histórico más bajo de los últimos 40, 50 años. Luego subió 6 veces en términos reales. 6 veces. Lo que esto implica es que ni el del 2002 era de equilibrio, ni el del 2015 era de equilibrio. Pero si ustedes van a una negociación, obviamente los sindicatos van a querer 2015 y van a decir, digamos, cláusula gatillo. Los empresarios son más vivos. No van a decir, digamos, hay que bajar el salario. Lo que van a decir es el tipo de cambio real está atrasado. Entonces movemos el tipo de cambio, que es lo mismo que decir hay que bajar cosas. Bueno, en Argentina hubo 2 intentos, pero para parar la inflación entonces hay que atacar los 3 problemas al mismo tiempo. Hay que dejar de mover el tipo de cambio, hay que romper la indexación y hay que dejar de emitir y tener déficit fiscal. Es la única manera. En Argentina hubo 2 oportunidades que se intentó. El plan austral duró 2 meses porque dieron un aumento de salario enseguida. Y convertibilidad, que bajó los precios y duró 4 años,
hasta que comenzaron a aumentar el gasto público, lo que dice Pedro Pons. Israel tenía la misma situación que Argentina. Israel casi dolariza hace más de 30 años. No lo pudo por razones políticas, porque igual que acá quieren tener la soberanía y la moneda. Entonces, el resultado de eso es que la inflación era alta, digamos, tenían indexación, la gente iba al dólar, igual que acá. Fueron a un grupo de economistas, digamos, de la colectividad que estaban afuera en el exterior, y le dijeron, este es el programa que tenés que cumplir todo el tiempo. Y cumplieron el programa. Claro, tardaron 20 años para que la gente crea en su moneda. Si no es por decreto, es cuando la gente se convence que estoy haciendo las cosas bien hechas. Entonces, Argentina tiene una cantidad, digamos, de problemas que si quiere salir de todo esto tiene que resolverlo. Digamos, y claramente, digamos, no es una sola variable. Creer que con fijar la tasa de interés o la cantidad de dinero voy a parar la inflación, mentira. Es todo al mismo tiempo. Tampoco fijar el tipo de cambio y seguir emitiendo, porque eso es un chiste. Claro. Gracias, y creo que es turno, profesor Ávila. No sé si usted ya tiene preguntas del público. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Se ha preguntado insistentemente sobre el título del libro y también por el nombre del autor. Otra persona lo respondió. Aparentemente el título es destinado a la guerra, ¿no? Es Destined for War. El autor es Graham Allison, que es el ex rector, digamos, chairman de la School of Government de Harvard, digamos, y tiene un título en el medio que es Can American and China Escape the Thucydides Trap? O sea, si Estados ¿Okay? Unidos y China Es un pueden muy buen escaparle a libro. la trampa de Tucídides. Bueno, acá incluso también está... No, hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, ver digamos, lo que hacía Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt era Trump hace 100 años, digamos, pero además prepotente y se llevaba todo por delante. Bueno, también tenemos un link a Amazon para comprar ese libro. Y acá tengo un par de preguntas. La primera se refiere a Vaca Muerta. La voy a leer de todos modos porque quizá no esté cubierta. Dice lo siguiente: con menos presión fiscal del Estado, ¿no? Y un trabajo más amigable de los gremios, ¿realmente Vaca Muerta puede ser futuro? O sea, puede tener futuro. ¿O solo sirve para discursos triunfalistas de funcionarios que poco saben de la industria? Esta es No, la a ver, primera pregunta. Sí. son varias cosas. Lo primero es la productividad en el desarrollo. Argentina tenía un costo de producción de $110 el barril en Vaca Muerta y lo bajó debajo de 40. Los aprendizajes fueron espectaculares. Al principio vino mucha gente de afuera, se llevaron algunas sorpresas porque, digamos, en Texas no es zona de montaña y de que haya tenido presión teutónica. Acá tuvieron presión teutónica, pero realmente, digamos, lo que crecieron los técnicos argentinos es espectacular. Realmente notable lo que hicieron. Eso me baja el costo de producción con independencia de los impuestos. Lo segundo es la tasa de descuento. Esto es lo que arruina gran parte de la inversión en la Argentina. Digamos, si los coreanos te pagan 2% de interés y nosotros pagamos 20% de interés, estoy hablando todo en dólares, digamos, evidentemente hay pocas cosas que rindan acá. Entonces, eso es la macro. Luego de eso viene el tema impositivo. Argentina tiene las regalías, que son más o menos 13% del precio que va a las provincias, que además se le agrega ingresos brutos y después tiene impuestos a las ganancias. Pero yo diría que los impuestos estos no son realmente, comparado con otros países, el problema. El problema es que de golpe me congelan la tarifa. Y entonces yo estoy obligado a vender en el mercado argentino a un precio más barato que el precio internacional. Entonces, porque cuando yo congelo, cuando yo no quiero que la gente pague lo que realmente cuesta,
Eso lo paga o el productor o lo paga el Estado. No existe tal cosa como una cena gratis. ¿Ok? Entonces, digamos, muchas veces lo termina pagando el productor. El tema, digamos, laboral, hubo un acuerdo, digamos, para el tema de vaca muerta. Y están hablando también de un blindaje de vaca muerta. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué voy a blindar vaca muerta y no todo el sector energético? ¿Y por qué voy a blindar al sector energético y no toda Argentina? Digamos, el verdadero blindaje es regla de juego estable, no estafar, condiciones que permitan en la Argentina desarrollarse. ¿Cómo se llama? Sí, vaca muerta es un gran potencial. ¿Y el litio? ¿Y la minería? ¿Y el campo? ¿Y los subproductos, digamos, que tenemos de todas estas actividades? Gran potencial, pero nunca los desarrollamos, porque estamos dedicados a producir lo que no podemos producir y estamos permanentemente con reglas del juego, digamos, cambiantes. Entonces sí, ayudaría, pero no es lo más importante. Muy bien, mira, Ricardo, entró una lluvia de preguntas en los últimos minutos, así que tenemos unos 15 minutos libres hasta las 6:15 de la tarde, ¿no? Eh, a ver, yo te voy a leer alguna que... A ver, eh, dice que Argentina necesita divisas, pero con la situación actual, retenciones, control de cambios, impuesto a compra de divisas, ¿cómo puede recuperar el flujo de divisas necesario para crecer? ¿Cuán creíble puede ser un shock de confianza del gobierno actual? Quedan más preguntas todavía. Está bien. Voy a hacer otra propaganda a mi columna anterior. Mi columna anterior se titulaba "No existe tal cosa como un faltante estructural de divisas". Nosotros tenemos la idea de que como exportamos materias primas y el sector, digamos, industrial es un fuerte usuario de insumos importados, en cuanto comienza a crecer la economía, comienza a crecer las necesidades y entramos en un problema del sector externo. Falso. Hay un montón de países que están en la misma situación y no tienen el problema. La balanza de pago tiene tres grandes líneas. La primera línea es la cuenta corriente. La cuenta corriente es el corazón de la balanza de pago, es la diferencia entre el ingreso y el gasto de un país. Y cada vez que tenemos déficit, porque hay un sector que gasta más que su ingreso. No hace falta que le diga cuál es el sector. Aclaro que algunas veces es el sector privado el que gasta más, pero la inmensa mayoría es el gobierno. Si yo tengo una situación, digamos, fiscal ordenada, no gasto de más ni me endeudo para gastar de más, tengo una situación para un fondo anticíclico para hacer frente a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, y tengo políticas macro sustentables, yo no voy a tener déficit en cuenta corriente. Segundo es la variación de reserva. La variación de reserva, digamos, es una identidad contable. La variación de reserva es igual a la diferencia entre la demanda de pesos y los pesos que emite el gobierno. Si la gente demanda más peso que lo que el gobierno emite, yo tengo superávit. Si la gente demanda menos peso que lo que el gobierno emite, yo tengo déficit. La confianza entra en la demanda. Ahora está de moda hablar de la velocidad de circulación, a mí me causa risa. La velocidad de circulación es exactamente el inverso de la demanda de dinero, y la demanda de dinero es función de la confianza. Digamos, por lo tanto, digamos, yo pienso en dólares, mi unidad de cuenta es el dólar, y yo me voy a quedar en pesos si creo que quedándome en pesos voy a ganar en dólares más que yéndome a dólares. ¿Okay? Ahora, si yo trato de cambiar eso, voy a tratar de cambiar mi portafolio como lo cambia Argentina, que tiene 80% de todas sus tenencias financieras en el exterior. Lo que une entre los dos es la cuenta capital. Y dentro de la cuenta capital, lo fundamental es, digamos, la demanda de pesos o la demanda de dólares. Entonces, tomen casos recientes. En el mes de julio y agosto, la emisión del Banco Central fue más chica que en los meses anteriores. Y el déficit primario fue más chico que en los déficits anteriores. Pero en julio ganamos reserva, en junio ganamos reserva, y en julio y agosto perdimos reserva.
¿Por qué? Porque en julio y agosto no hubo demanda de pesos. ¿Y por qué no hay demanda de pesos? Porque es cuando comenzaron a hablar de Vicentín, digamos, y de todo este tipo de cosas, y por lo tanto asustaron a la gente. Entonces, claramente, mientras yo siga con ese discurso, digamos, obviamente la gente no va a querer tener peso, va a tratar de protegerse. Ahora, hay gente que me dice, cambiando el ministro cambia esto. No. Digamos, yo siempre digo, a un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Todos buscaban la gran dinámica. Adam Smith y Marx eran filósofos sociales que buscaban la gran dinámica y que comenzaban con supuestos distintos del comportamiento del ser humano. Desde que nos comenzamos a especializar, separamos las tres variables. Y ahora estamos en la quinta derivada, digamos, en el análisis. Entonces, digamos, no tenemos la visión global. Entonces, si cambia el ministro, digamos, venga Labaña, venga Cavallo, venga Melconian, venga cualquiera, pero la gente sigue pensando que él no manda, sino que manda otra gente que piensa distinto. Hasta que no se demuestre que él es el que manda, no hay cambio de confianza. Y eso toma tiempo, como el caso israelí que me hace rato. Bueno, te repito, tenemos un chorro de preguntas. Acá hay una. ¿Podría ser Yo una no tengo problema. solución? ¿Podría ser una solución para Argentina la dolarización de su economía? Y agrega abajo, dado su constante déficit fiscal. A ver, esto no hace falta que te lo diga vos, porque vos escribiste un libro sobre eso. Digamos, claramente yo desde la década de mediados de los 80, digo que Argentina una cosa que lo ayudaría es dolarizar la economía porque está dolarizada de hecho, es dolarizarla de derecho. Pero eso no me resuelve todos los problemas. Si yo sigo teniendo déficit fiscal, en lugar de emisión monetaria voy a tener endeudamiento. Entonces voy a tener el mismo problema que tiene Ecuador hoy en día. Pero no solo eso. Digamos, uno de los problemas, a mí me tocó en la década del 90 explicarle a Volcker y a Kissinger lo que era convertibilidad. Volcker no entendía nada. Lo único que me decía, necesitamos Banco Central independiente. Y yo le decía, no, si acá no hay política monetaria independiente, necesitamos un prestamista de última instancia externo, porque no tenemos, digamos, justamente la divisa para eso. Kissinger lo entendió en 5 minutos por haber vivido la hiperinflación alemana. Y tuvimos una hora hablando de la experiencia alemana, de la experiencia de Estados Unidos y compañía. Bueno, eso es lo que está mostrando básicamente, es la dolarización per se es un instrumento. No sustituye a todos los cambios estructurales que tiene que hacer Argentina. Me ayuda, me facilita, reconoce lo que está de hecho así, pero no me resuelve todos los problemas. Muy bien. Ahora viene una pregunta brava. Dice, hola Ricardo, ¿ve posible un estallido social como consecuencia de la crisis económica y sanitaria? ¿Que el gobierno actual sea obligado a retirarse? A ver, separemos las partes. Yo dije hace rato de que en el mes de marzo dije que no podía haber hiperinflación por ahora, porque Argentina tenía reserva y superávit externo. Y ahora estamos quedándonos sin reservas. Si nos quedamos sin reserva y dejamos flotar el tipo de cambio, claramente vamos a tener un gran salto inflacionario. El gobierno lo tiene clarísimo. Digamos, hay declaraciones de Peche, de Todesca y de Guzmán que dicen el tipo de cambio real actual en valores históricos está en equilibrio, que dice, digamos, los precios seguían mucho más por el tipo de cambio oficial que por el paralelo. Eso es completamente cierto. Nosotros hicimos estudio en el 2016, 11% nada más se explica por el paralelo. Digamos, si usted lo hace sin apoyo político en el aire por presión como machinea, automáticamente entra en una espiralización
Y en el medio de este momento, que la gente tenga aumento de precios gigantesco, claramente genera un caos social. Es una posibilidad, el gobierno está claramente tratando de evitarlo a toda costa, tiene claro que lo tiene que evitar. La pregunta es si va a poder o no va a poder. ¿Ok? Y para eso tiene que conseguir recursos, no hay otra manera. Y tiene que cambiar el discurso y dar confianza. Pero como confianza tarda tiempo, necesitan recursos. Para eso es lo de China, digamos, está usando, que no debería usar plata de los seguros de depósito, digamos, claramente está negociando con el fondo. Digamos, el fondo le dio un stand-by a Ucrania con un déficit de 5,3% del producto para el año que viene primario. Y se lo financió. Le acaba de dar hoy un préstamo a Colombia. Digamos, o sea que Argentina tendría algunas alternativas. Ahora, yo no soy politólogo para la segunda parte. Digamos, está claro que Machín era al final de un gobierno, digamos, el Rodrigazo fue al final de un gobierno, Menem fue al principio de un gobierno. Digamos, esto, digamos, es caótico y no quiero dar mi opinión, porque hay gente que dice, si cae este, cae aquel, lo reemplaza. No es tan sencillo. Digamos, los conflictos sociales, todo el mundo sabe cómo comienzan, nadie sabe cómo terminan. Así que yo a toda costa me gustaría que eviten el conflicto social. Bueno, hay otra pregunta referida a lo mismo. O sea, dice que si lo que hay que hacer en la Argentina es políticamente incorrecto y por lo tanto no se implementa, ¿qué va a pasar en el país? De algún modo está respondida, no sé. Bueno, yo siempre hablo de los 100 años de decadencia de Argentina, relativa. Año 1870, Argentina tenía un ingreso per cápita 50% más alto que el PBI mundial, que el promedio mundial. Estas son cifras de Madison. 1913, 2,5 veces, ahora lo corrigieron un poco, 2,6 veces. Y en este momento, en paridad de poder de compra, estamos al mismo nivel que el promedio mundial. De 2,5 veces pasamos al mismo nivel. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Y son 100 años. No es un gobierno, no es una política, es algo mucho más profundo. La contrapartida de esto es el aumento de la pobreza sistemático. Si usted no logra cambiar las condiciones, va a seguir aumentando la pobreza, la conflictividad y se va a ser un país muy difícil de vivir. Otra pregunta es, viendo el actual nivel de reservas netas, ¿hasta cuándo puede aguantar el Banco Central sin una devaluación? Primero vamos a definir bien qué es reserva neta. Gran pregunta. Nosotros comenzamos con las brutas 41, le sacamos los encajes de los depósitos en dólares y el swap, luego le sacamos los derechos especiales de giro, eso nos deja unos 5.000 millones, pero ahí está metido el oro, y si hacemos la cuenta bien hecha, tenemos reservas netas negativas de 500 millones líquidas. A fines del 2015 también teníamos reservas netas negativas mucho más grandes. Eso implica que hay cosas que se movilizan. Entonces la pregunta es, ¿qué son reservas líquidas? ¿Qué pasa si prendo o vendo el oro? ¿Qué pasa si uso los derechos especiales de giro? ¿Qué pasa si activo el swap con China? ¿Ok? Entonces, dependiendo de la respuesta en cada uno, es cuánto instrumento tengo para defenderme. Pero el problema es que ¿por qué me tengo que defender si yo tengo superávit comercial? Bueno, lo que ha pasado es que a través de importaciones, no de importaciones, sino de pago de importaciones, hemos pagado 11.000 millones menos de financiamiento externo. O sea, la gente con los pesos dijo, no, yo compro importaciones, pago contado y pago la deuda. Eso explica las 70-30 y todas las restricciones. Bueno, pueden llegar a poner más restricciones. Ya en el pasado, para importar había que financiar a un año cualquier importación, a 5 años la de bienes de capital, y había que prefinanciar exportaciones a 6 meses. Por supuesto, no soluciona nada. Me da tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Una cosa es ganar tiempo para hacer cambios y otra cosa es ganar tiempo para subsistir. Bueno, ese es el problema que tiene Argentina en este momento. Y si no lo logra,
claramente, digamos, quiera o no quiera, va a haber presión en el mercado cambiario y va a haber una gran conflictividad social. Muy bien, acá tenemos una pregunta referida al gradualismo. Si se puede salir con un programa económico gradualista o estima que la salida implica un plan de shock que contemple tipo de cambio fijo o dolarización. Muchas preguntas sobre dolarización. ¿Será porque me ven acá? A ver, yo hay una cosa que siempre digo, con la inflación no se convive, la inflación se la mata o te mata a vos. Y claramente, digamos, a nosotros, digamos, nos mató la inflación. El único caso de gradualismo que conozco que más o menos funcionó fue el caso de Colombia en su momento. Algo de Chile, digamos, Friedman escribió algo sobre lo de Chile, pero después tuvieron que cambiar. Yo personalmente digo, hay que solucionar los problemas y hay que solucionar los problemas. Perdón lo que voy a decir, yo siempre doy un ejemplo de una famosa pena de muerte de los chinos que se llama la muerte de los 1000 cortes. Entonces, primero te cortaban una pierna y te ponían alquitrán, vos estabas encerrado en una jaula. Una semana después te cortaban la otra pierna y te ponían alquitrán. Y después te cortaban un brazo y después te cortaban el otro brazo y después te dejabas que te seques. La verdadera pena de muerte que existió y que duró hasta 1908, te iban sacando todos los días un pedacito de carne hasta que quedabas convertido, digamos, en un pescado de escama. ¿Qué quiere decir con eso? Digamos, la gente no te aguanta que, ok, hoy te voy a sacar 5%, y mañana ¿cómo voy a estar? Otro 5%, y pasado ¿cómo voy a estar? Otro 5%. Las cosas, como decía Maquiavelo, las cosas malas hay que hacerlas todas juntas y las noticias buenas hay que darlas de a poco. Sí, sí, exactamente. Bueno, mira, te voy a hacer dos preguntas y terminamos. Pues ya son las 6:16, 17. La primera se refieren al tamaño del gasto público, que llegó, bien sabéis, a 45% del producto en el año 2015, después de haber sido 27 en tiempos de Menem. Dice que hoy es 42. Y en tu opinión, ¿cuál es el nivel sustentable para la Argentina en los próximos 5 a 10 años? A ver, todos los datos que estás dando son correctos. Hay que recordarle al que hizo la pregunta que eso es gasto del sector público nacional, provincial y municipio. Así es, sí, es eso. Cuando la gente mira la cantidad de empleo, el sector público nacional tiene 400.000 empleados y las provincias y los municipios, digamos, tienen 3,5 millones. Los mayores gastos del gobierno nacional no son salarios, son básicamente jubilaciones y planes sociales y son intereses. Yo lo miro por el lado de los impuestos. La carga impositiva en la Argentina, posiblemente la legal es 40%, pero como hay gente que no paga y al mismo tiempo está el impuesto inflacionario, vos tienes una carga impositiva del que realmente cumple cercana al 60% y tienes que competir en los mercados internacionales contra el sudeste de Asia que tiene 20-25% de carga impositiva. Vos te das cuenta que si tenés un elemento de gasto con tanta diferencia, otro elemento de gasto tiene que ser mucho más bajo y esa es la razón por la cual el salario en la Argentina es tan bajo. Entonces, yo soy partidario de una reforma tributaria, eliminar los impuestos altamente distorsivos, pero yo soy partidario del impuesto progresivo al gasto. El impuesto progresivo al gasto, digamos, por primera vez lo propuso Hobbes en el Leviatán. Nunca fue utilizado, casi lo utiliza Estados Unidos, Australia hace poco, Nueva Zelanda. El único que lo utilizó de manera indirecta fue Chile, cuando puso una tasa diferencial entre las ganancias a las empresas y a los individuos. La idea básica es que en lugar de pagar impuestos por tu ingreso, vos pagas impuestos cuando consumes, no cuando ganas y cuando haces inversión. Y en consecuencia, fomentas la inversión y fomentas el ahorro.
En Chile se calcula que aumentó 8 puntos del producto la tasa de ahorro y la tasa de inversión. El mismo mecanismo que tenés hoy en día en ganancia lo puedes usar, puedes reemplazar, digamos, IVA y un montón de otros impuestos con esto. Y eso realmente, digamos, son cambios importantes, además de cambiar el nivel de la carga impositiva. Entonces, la respuesta es, claramente tenés que ir bajando el gasto. Yo soy provinciano, como vos. El empleo en las provincias privadas fue cayendo. ¿Por qué? Vos tenés una situación donde te fijan el mismo salario nominal o quieren fijarlo en todo el país. En el interior, el costo de vida, excepto productos importados, es más barato, porque los servicios son más baratos, porque, digamos, tenés menos transporte, porque tenés menos esto. Con lo cual terminás dando un salario real más alto que en otros lugares. Si vos estás en el interior, alguien tiene que pagar el costo del transporte. Si digamos, el salario no es el que compensa, sin bajar el salario real, sino el nominal, entonces nadie se va a instalar en el interior. Se va a instalar cerca de donde está el centro de consumo, y cuando vos miras a Argentina, desde que puso la sustitución de importaciones, todo se vino hacia la capital y el Gran Buenos Aires. O sea, además de eso, el gobierno actúa como un seguro de desempleo y comienza a pagar sueldos, digamos, que el sector privado no puede pagar. Entonces todo el mundo termina, digamos, siendo empleado por el sector público. Perdón. Otra columna que escribí hace mucho tiempo, que se llama De mi hijo el doctor a mi hijo el empleado público. O sea, el cambio de paradigma de toda sociedad, digamos, una familia sacrificándose para que uno de la familia progrese, a alguien que en realidad el negocio es el empleo público. ¿Ok? Entonces, todos esos cambios que tenés que hacer en la mentalidad, en la forma operativa, son muy grandes. Entonces, no hay un nivel que te pueda decir, sino te estoy indicando el tipo de cambio que hay que hacer. Muy bueno. Bueno, como colofón, y para cerrar la sesión, acá tengo una señorita que hace una pregunta. Y va a los bifes. Dice, ¿usted invertiría hoy en la Argentina? ¿En qué área? Vuelvo a repetir lo de Grondona. Corto plazo muevo mis activos financieros, mediano plazo muevo mis activos reales, largo plazo muevo mi persona. Cuando todos tus amigos están pensando, los hijos de tus amigos, en irse, tus propios hijos comienzan a cuestionarse y me cuestionan a mí que por qué volví a la Argentina. Yo volví para tratar de mejorar a Argentina, fui un fracaso total, así que, digamos, muy lindas tus palabras, pero en la práctica fui un fracaso total porque no pude cambiar absolutamente nada. Digamos, el resultado es que hay algunas inversiones en la Argentina. Por ejemplo, el año que viene, aún con retenciones, con el aumento de precio internacional, el campo va a estar más o menos bien. Vaca muerta, digamos, vas a tener ciertos nichos, pero no va a haber gran inversión. Con esta tasa de descuento, digamos, no va a haber gran inversión. Muy bien. Hemos llegado al final. Son las 6:22 de la tarde. Así es que vamos a concluir. Muchas gracias, Ricardo, por haberte prestado a esta conversación. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Me refiero a Guillermo Laborda. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes que han llegado en gran cantidad. Y acá están las preguntas, están llegando casi al número 55. Así que vamos a dejarlas. No tenemos más tiempo. Así que hasta la próxima. Muy amables y gracias a todos. Gracias a todos ustedes y buena suerte.